Hola, soy Sandra del Castillo. Bienvenidos al segundo video del análisis de la obra El otro sendero de Hernando de Soto. Hoy les voy a hablar acerca de los tres primeros capítulos: la vivienda informal, el comercio informal y el transporte informal. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta un concepto que es la normatividad extralegal. Es el conjunto de costumbres de origen informal y por algunas reglas propias del derecho oficial que son útiles para los informales. También se dice que es el derecho que generan los informales para normar y ordenar su vida y transacciones. Cuenta con vigencia social. Para adquirir una vivienda informal se dan dos modalidades. La primera es la invasión y la segunda la compraventa ilegal de terrenos. La primera es la ocupación ilegal de terrenos estatales o privados, que se puede dar de dos maneras: paulatina o violenta. Ambas se van a diferenciar entre la existencia o no de un vínculo entre el dueño del terreno con los pobladores. La compraventa ilegal de terrenos es más organizada que la anterior, ya que se da con asociaciones y cooperativas. Todo esto se va a derivar en el llamado derecho expectaticio de propiedad, que es la instauración de un derecho sobre el terreno que carece de equivalente específico en el mundo legal. No proporciona todos los beneficios consagrados del sistema jurídico formal. Con respecto a la evolución histórica, el autor señala 9 avances, en el cual la política ha jugado un papel muy importante. Algo de importancia es la comparación que se hace de un inicio al final con respecto a 100 viviendas existentes. En un inicio, 4 eran informales y 96 formales. Sin embargo, luego del proceso, 69 eran informales y solo 31 formales. Todo esto se va a dejar en claro en la siguiente cita. En términos generales, los pobladores siempre han entendido la adhesión política como un instrumento más al servicio de su causa. El comercio informal se desarrolla en calles y va en contra de las normas estatales, ya que estos informales no tienen licencia, no dan facturas y no pagan impuestos, lo cual es una gran pérdida para la sociedad. También se puede dar por dos modalidades: el comercio ambulatorio y los mercados informales. El comercio ambulatorio data desde la colonia y se diferencia en dos: el itinerante, en el cual el informal transita por las calles para ofrecer sus productos, mientras que el segundo es aquel informal que se ubica en un lugar fijo de la vía pública. La invasión de las calles, según el IDL, se puede dar por dos modalidades también: los cinturones o las paraditas. Los cinturones son cuando los informales están alrededor de un mercado, mientras que las paraditas son las concentraciones de ambulantes que constituyen en sí el núcleo de la actividad comercial. Dos ejemplos de estos son la Avenida Aviación y Tacora. Los mercados informales son constituidos por informales que desean abandonar la calle. Ellos cuentan con la organización de promoción, que tiene un carácter financiero y hace todo lo posible para recaudar fondos para la construcción de un mercado. Luego surgen los derechos especiales de dominio, que son de aprovechamiento económico de las vías públicas. Tienen un carácter transitorio, no hay seguridad y es por ello que el comerciante no desea invertir. Con respecto a la evolución histórica, el autor nos señala 13 hitos históricos, en donde se da reconocimiento político y se habla de zonas francas, las cuales son ocupadas por los ambulantes. Del capítulo 2 tenemos algunas citas, como por ejemplo: el caso de los mercados informales tampoco era claro para el ILD cuando empezó sus investigaciones. Simple y llanamente eran desconocidos por las estadísticas oficiales y por los trabajos realizados hasta entonces por los especialistas de la materia. Bueno, el Estado tampoco conocía de este problema. Luego, todo esto repercutió de maneras diferentes. De ahí en adelante, la política de diálogo y cooptación estableció la costumbre de negociar con los ambulantes las disposiciones municipales que los afectaban antes de ponerlas en práctica. Desde entonces, nunca más han podido ignorarlos completamente. Ahora pasaremos al transporte informal. Estos informales invaden rutas.
también se da por dos modalidades, los colectivos y los microbuses. Estos se van a diferenciar por la capacidad de pasajeros que pueden transportar. Mientras que los colectivos van desde 5 a 9 personas, los microbuses de 40 hasta 80. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no todos los informales tienen el mismo grado de informalidad, ya que algunos cuentan con un reconocimiento administrativo llamadas concesionaria, mientras que los que están en total ilegalidad son llamados piratas. Los derechos de apropiación de ruta otorgaban a estos transportistas exclusividad y enajenabilidad, los cuales estos se negociaban con el Estado y su reconocimiento se plasmaba en una concesión. Las organizaciones de transportistas informales también se dieron en dos. Los primeros fue el comité y el segundo los sindicatos y las federaciones. Estos se van a diferenciar por el tamaño, ya que el comité era de un grupo reducido de personas, y también por la adhesión política, ya que los sindicatos y las federaciones se apegaban más a ello. Con respecto a la evolución histórica, se habla de 17 hitos. Y algo muy importante es una nueva generación de informales, ya que formales e informales en primera instancia. Estos informales habían derrotado a los formales y bueno, también el Estado no los había logrado apoyar. Pero luego estos informales, con el pasar del tiempo, decidió acoplarse a las normas del Estado. Sin embargo, sucedió que comenzaron a descapitalizarse y sus vehículos, que era su herramienta de trabajo, comenzaron a depreciarse. Y fue en ese panorama que aparecieron otros informales. Y bueno, generaron competencia y entonces estos informales comenzaron a decaer. Algunas de las citas de este capítulo son las siguientes. Al cabo de prestar el servicio en un año, cuando no solo los pasajeros, sino también la policía, los funcionarios y el vecindario en general se habían acostumbrado a su presencia, los informales lograron obtener por excepción el reconocimiento oficial a través de una nueva concesión. La siguiente es: mientras que los formales resultaban finalmente perjudicados por su entendimiento con el Estado, los informales fueron fortaleciendo sus organizaciones para aprovechar el espacio libre y obtener un reconocimiento que les permitiera realizar tranquilamente sus actividades. Tuvieron en ese empeño una conducta sumamente pragmática, elegían a sus dirigencias o cambiaban de afiliación en función de los beneficios que podían obtener de su relación con el Estado, sin dejarse llevar por las preferencias ideológicas. Fue así que aprovecharon la rivalidad entre comunistas y apristas, que habían venido a reemplazar a los anarquistas en el gremio, para hacerles competir por la obtención de los máximos beneficios posibles. Y por último, una cita que me ha gustado mucho es: a la luz de las evidencias expuestas, quedan varias preguntas por resolver. ¿Por qué los informales no han podido acceder a acercarse a la legalidad por otra vía que no implique la desobediencia del derecho? ¿Por qué solo se les reconoce de facto cuando sirven un objetivo preciso del Estado, pero nunca se les da un reconocimiento permanente que los haga por fin independientes? ¿Por qué cuando logran alguna aceptación formal, esta termina por quebrarlos? ¿Por qué la sociedad peruana no consigue identificar las causas tangibles del caos del transporte y se ve limitado a acusar a los hoy tan impopulares transportistas? Esto es todo por hoy. Los espero en el próximo video. Soy Sandra del Castillo. Hasta la próxima.